Nadie pierde prosperidad por falta de talento. La pierde porque entrega su energía a lugares que nunca debieron recibirla. Florence Scovel Shinn decía que la escasez no nace de lo que falta, sino de lo que uno entrega sin darse cuenta. Por eso tantas personas trabajan, se esfuerzan, oran, afirman, y aún así permanecen atrapadas en el mismo ciclo. No es que la abundancia no esté llegando, es que, sin querer, estás soltando las llaves que sostienen su llegada. El paradoxo es claro y contundente. Cuanto más intentas atraer prosperidad, más rápido se escapa. Si tu campo interno está perdiendo energía en los lugares equivocados. Y esas fugas no ocurren en las grandes decisiones. Ocurren en los detalles, en el tiempo entregado al caos, en la imaginación entregada al miedo, en la identidad entregada a historias antiguas. Neville Goddard decía que toda pérdida comienza en la conciencia antes de manifestarse en el mundo. Florence decía que toda quiebra financiera es precedida por una quiebra vibracional. La pregunta que casi nadie hace, pero debería, es: ¿qué estás entregando que está rompiendo tu propio puente con la abundancia? Porque no es el universo quien te niega algo. Eres tú quien, sin darse cuenta, está renunciando al poder que debería proteger como oro espiritual. Florence llamaba a esto ceder el cetro. Neville lo llamaría asumir el estado equivocado. Hoy vamos a revelar las 7 entregas invisibles que rompen tu campo de prosperidad. 7 grietas vibracionales que parecen pequeñas, pero desarman cualquier manifestación. Y cuando entiendas cada una de ellas, cuando recuperes el territorio que abandonaste sin notarlo, algo extraordinario sucede. La abundancia deja de huir y comienza a reconocerte como la legítima dueña de tu destino. Respira profundo, porque este video puede cambiar la forma en que entiendes el dinero, la energía y tu camino de vida. Cuando el tiempo se entrega sin conciencia, la energía comienza a fragmentarse. Florence Scovel Shinn enseñaba que todo desperdicio es un decreto silencioso de escasez. Y eso incluye los minutos mal dirigidos. Vivir reaccionando a lo que aparece, y no a lo que importa, deforma el campo interno que sostiene la prosperidad. Es como intentar construir abundancia sobre un terreno sin cimientos. La sensación constante es correr sin avanzar. La hiperdisponibilidad emocional crea una ilusión de productividad, pero en realidad roba el espacio donde la riqueza podría estructurarse. La persona se mantiene ocupada, pero no próspera, activa, pero desconectada de su intención. Florence afirmaba que la prosperidad responde al orden interno, no a la prisa. Cuando el tiempo se cede a todo y a todos, la vibración se dispersa y la mente entra en vigilancia constante. Allí, la escasez encuentra su puerta de entrada. El cuerpo percibe la señal antes que la mente. Tensión acumulada, irritación difusa, dificultad para concentrarse. Son evidencias de que el campo vibracional está siendo drenado por un exceso de urgencias externas. Un camino simple para revertir eso es establecer minutos sagrados, un pequeño ritual diario de reorganización interna. No es una meditación compleja, es alinear intención y atención. Preguntar, ¿qué es esencial hoy? Ya modifica la dirección energética. Cuando la agenda deja de ser territorio invadido y se convierte en territorio protegido, la creatividad vuelve. El enfoque se renueva. Ideas que antes parecían distantes se acercan con naturalidad. Florence enseñaba que el universo responde a un mandato claro, y proteger el propio tiempo es un mandato. Ajustes simples, como revisar mensajes solo en horarios específicos, pueden multiplicar la claridad mental de forma sorprendente. La prosperidad no depende de la velocidad, sino de la dirección vibracional. Cuando el tiempo se trata como sagrado, la identidad también se fortalece. Recuperar minutos es recuperar poder interno. Y ese es el primer movimiento para reconstruir el flujo de riqueza. Y, curiosamente, así como el tiempo puede entregarse sin notarlo,
Las decisiones también cargan ese mismo riesgo sutil, y el próximo paso revela por qué. Cuando alguien entrega sus decisiones al miedo, a la opinión ajena o a la necesidad de aprobación, debilita su propia frecuencia de prosperidad. Florence Scovel Shinn enseñaba que la indecisión es una puerta vibracional abierta hacia la estancación, porque le indica al universo que nada necesita moverse. La sensación es siempre la misma. La vida queda suspendida, como si algo estuviera por ocurrir, pero nunca ocurre. Es un estado de espera que consume energía sin ofrecer dirección. Decidir es un acto energético, no solo lógico. Cuando una elección se posterga, el campo interno pierde coherencia y la persona comienza a desconectarse de su fuerza creativa. Florence veía esto como una ruptura del alineamiento espiritual, donde no hay decisión, no hay demostración. Y la neurociencia confirma este punto, mostrando que las decisiones no tomadas generan un ruido mental continuo. Es el conocido efecto Zeigarnik, que mantiene la mente atrapada en tareas inconclusas. La prosperidad no llega para quien decide correcto, sino para quien decide presente. Tomar una decisión es asumir autoría vibracional, incluso cuando el camino aún no está completamente claro. Quien pasa la vida esperando permiso externo para actuar, entrega su poder vibracional a personas, ambientes y circunstancias. Es como delegar el propio destino a factores que nunca deberían tener ese papel. Florence llamaba esto entregar el cetro. Un ejercicio simple para recuperar esa autoría es el ritual de las 3 preguntas. Antes de decidir cualquier cosa, pregunte: ¿esto me expande o me contrae? ¿Esto honra a la persona que estoy convirtiéndome? ¿Esto me acerca a la vida que deseo crear? Estas preguntas rescatan la soberanía interna y disuelven el miedo a equivocarse. Florence recordaba que el único error real es no decidir, porque la estancación es la única elección que realmente nos aprisiona. Cuando la decisión vuelve al centro de la conciencia, la energía vuelve a fluir. Los caminos se abren, las personas adecuadas aparecen y las oportunidades se ajustan al campo vibracional reorganizado. Allí la persona comprende que nunca le faltó suerte, le faltaba autoría. Pero aún existe otra forma silenciosa de entregar la propia frecuencia, cuando la voz interna es censurada para evitar conflicto. Y ese es uno de los mecanismos más costosos para la prosperidad. Silenciar la propia voz interna por miedo al conflicto, al rechazo o al juicio, crea un tipo de ruido vibracional que Florence Scovel Shinn consideraba uno de los más peligrosos. Ella enseñaba que la palabra es un decreto, y cuando la expresión es reprimida, el campo interno pierde fuerza y claridad. La persona puede parecer tranquila, pero internamente libra una batalla silenciosa con todo lo que no dijo. Ese acumulado emocional erosiona la autoconfianza y debilita la prosperidad. El corazón posee su propio campo electromagnético, incluso más amplio que el del cerebro, y los estudios de coherencia cardíaca muestran que las emociones no expresadas distorsionan ese campo. Florence intuía esto cuando afirmaba que no puede existir prosperidad donde hay censura interna. Guardar la propia verdad para no incomodar es como esconder oro para no opacar a otros. Al final, uno se apaga a sí mismo en nombre de una armonía que nunca existió. La riqueza exige congruencia entre pensamiento, emoción y expresión. Cuando la voz interna es abandonada, esa congruencia se quiebra. Muchos profesionales talentosos piden un aumento solo cuando ya están al límite, pero la vibración de escasez había comenzado mucho antes, en el instante en que se callaron por primera vez. Del mismo modo, emprendedores evitan decir no a proyectos que drenan energía y así renuncian a su intuición. Una práctica poderosa para recuperar la autenticidad vibracional es el minuto de veracidad. Durante 1 minuto al día, expresar una verdad simple, sin adornos. Esto no funciona para mí. No quiero seguir por este camino. Necesito un límite aquí. O este deseo es legítimo.
Esta microexpresión fortalece el campo interno y reeduca al cuerpo a no colapsar frente a la propia verdad. Florence llamaba a esto alineamiento con la palabra correcta. Cuando la voz interna vuelve a ser honrada, la prosperidad encuentra un canal abierto. El campo se aclara, las decisiones se vuelven más firmes y las oportunidades responden a esa nueva vibración. Y curiosamente, existe un nivel aún más profundo de entrega, no solo cuando se abandona la voz, sino cuando la imaginación se entrega al miedo. Y es allí donde la prosperidad comienza a moldearse desde el peor escenario posible. Cuando la imaginación se entrega al miedo, el destino comienza a moldearse a partir de previsiones inconscientes que sabotean el flujo de la prosperidad. Florence Scovel Shinn afirmaba que todo se crea dos veces, primero en lo invisible y luego en lo material. Si la imaginación se usa para anticipar pérdidas, rechazos o fracasos, el campo interno registra esas imágenes como mandatos. Neville Goddard reforzaba este principio al decir que toda experiencia nace de la escena sostenida en la mente. El bloqueo ocurre cuando el peor escenario se convierte en hábito. La persona imagina obstáculos antes que caminos, piensa en riesgos antes que en soluciones. Este movimiento fragmenta el campo vibracional, porque la energía creativa se desvía para alimentar fantasías negativas. Florence llamaba a esto el molde equivocado, una manera de programar el destino para repetir viejos patrones. La imaginación deja de ser aliada y se transforma en una fábrica de anticipaciones destructivas. No es la visualización lo que crea la realidad, sino la sensación sostenida detrás de ella. Neville insistía en que el sentimiento es el secreto, porque el cuerpo responde a las emociones como si fueran hechos. Cuando el miedo domina la imaginación, el cuerpo vive en estado de amenaza constante. Esto genera tensión, ansiedad y una visión limitada de las oportunidades. La persona solo reconoce aquello que confirma su miedo, porque su vibración filtra lo que puede percibir como posible. Florence utilizaba metáforas simples y profundas, como el alfarero que intenta moldear un vaso mientras teme romperlo. El vaso nunca se forma, porque la intención y el miedo se neutralizan. Lo mismo sucede con cualquier manifestación financiera. Cuando la intención es prosperar, pero el miedo proyecta fallas, la forma energética se disuelve antes de consolidarse. El campo interno necesita coherencia para generar demostración. Una aplicación práctica es el ejercicio de la sensación sustituta. Al notar un pensamiento negativo, sustituir inmediatamente la sensación asociada. No se trata de forzar positividad, sino de elegir otra vibración interna. Puede ser alivio, confianza, gratitud o incluso una victoria anticipada. Con el tiempo, la imaginación deja de servir al miedo y comienza a servir al propósito. Y cuando eso ocurre, algo sorprendente emerge. El ritmo interno finalmente vuelve a respirar sin prisa. Y ese será nuestro próximo punto. La prisa parece productividad, pero casi siempre es solo una forma de huida disfrazada. Florence Scovel Shinn enseñaba que la ansiedad es una carrera vibracional, donde el cuerpo corre hacia adelante mientras la mente permanece atrapada en el miedo. Ese desajuste interno crea tensión, reduce la claridad y distorsiona las decisiones financieras. La prisa desplaza la atención del propósito hacia el control. Y donde hay control excesivo, la prosperidad pierde espacio para manifestarse. El ritmo interno es el compás vibracional de la prosperidad. Cuando es atropellado por la comparación, ya sea en redes sociales, en la trayectoria de otros o en presiones invisibles, el sistema nervioso entra en sobrecarga. La neurociencia de la escasez muestra que el exceso de urgencia desactiva las áreas del cerebro responsables de la visión a largo plazo. La persona solo ve lo inmediato, y lo inmediato suele ser miedo. Florence decía, lo que es tuyo no necesita correr, llega. La prisa también crea la ilusión de avance, cuando en realidad solo mantiene a la persona girando en círculos dentro de un laberinto emocional. Cuanto más corre,
menos ve las salidas. Por eso tantas personas trabajan sin descanso, pero siguen lejos de la prosperidad. Están demasiado ocupadas para perceber o punto de autosabotaje. Intentar compensar inseguridades internas con velocidad externa. Ese movimiento fragmenta aún más el campo vibracional. Una práctica sencilla pero profundamente transformadora es restaurar lo que Florence llamaba el ritmo coherente. En lugar de forzar resultados, la invitación es observar el flujo interno antes de actuar. Preguntas como, ¿acelero por propósito o por miedo? Revelan patrones invisibles. Ajustar el ritmo interno genera decisiones más limpias, menos impulsivas y más prósperas. El ritmo correcto produce un avance natural, sin atropellos. Cuando la vida deja de ser una carrera y se convierte en un camino, la energía comienza a reorganizarse de forma casi mágica. El cuerpo se relaja, la mente se expande y el campo vibracional gana consistencia. Es en ese estado cuando la prosperidad encuentra espacio para entrar. Y como recordaba Florence, la demostración llega cuando la mente deja de empujar y comienza a confiar. Pero aún existe un mecanismo más sofisticado de empobrecimiento: retener resentimientos. Y eso será nuestro próximo punto. El resentimiento es una forma silenciosa de empobrecimiento energético. Florence Scovel Shinn enseñaba que el perdón no es un acto moral, sino una limpieza vibracional capaz de liberar caminos bloqueados. Cuando alguien guarda rencor, retiene su energía en historias antiguas e impide que lo nuevo se manifieste. El resentimiento consume vitalidad, reduce creatividad y levanta un muro invisible entre la persona y su prosperidad. Nada entra donde el campo está rígido. Florence decía que el perdón limpia los libros vibracionales, y esa metáfora lo explica todo. Así como una empresa no prospera con cuentas desordenadas, la mente tampoco prospera con emociones pendientes. Cada rencor actúa como una deuda emocional no saldada, que ocupa espacio mental y drena fuerza de manifestación. La persona trabaja, hace planes, intenta prosperar, pero carga pesos que ni siquiera son suyos. Es como intentar correr con piedras en los bolsillos. El resentimiento también altera el campo biológico. Estudios muestran que emociones no resueltas activan constantemente el sistema de alerta del cuerpo, manteniendo el cortisol elevado y bloqueando funciones esenciales de creatividad y toma de decisiones. Florence intuía esto al afirmar que la prosperidad exige un estado de cuerpo libre. Donde hay tensión emocional acumulada, la prosperidad duda en entrar, porque encuentra un terreno vibracional hostil. Un ejemplo frecuente ocurre en negociaciones. Personas capaces sabotean oportunidades porque asocian alianzas actuales con heridas pasadas. Proyectan en el presente lo que vivieron en el pasado y repiten patrones sin darse cuenta. Florence llamaba a esto historias recicladas. El perdón, cuando se entiende como liberación vibracional, no absuelve al otro, absuelve el propio campo. Devuelve la energía a su lugar correcto, disponible para crear, no para defenderse. Una práctica poderosa es reescribir internamente la historia. No se trata de negar lo que ocurrió, sino de reinterpretarlo simbólicamente. Preguntar: ¿qué me enseñó esto sobre mí? O ¿qué puedo soltar para avanzar? Este cambio vibracional elimina bloqueos profundos y abre espacio para nuevas demostraciones de prosperidad. Y cuando el cuerpo por fin se libera de esas deudas emocionales, surge un nuevo entendimiento. La atención es el oro de la conciencia, y también puede entregarse sin notarlo, como veremos a continuación. La atención es la moneda más valiosa de la conciencia, y cuando se entrega sin criterio, la prosperidad se fragmenta. Florence Scovel Shinn enseñaba que la energía sigue a la atención, lo que significa que aquello que recibe enfoque crece, incluida la confusión, la ansiedad y la escasez. En el mundo moderno,
Las distracciones constantes secuestran el campo vibracional y crean microfugas de energía. Pocos perciben que no es la falta de enfoque lo que empobrece, sino el enfoque desperdiciado. La dopamina dispersa, producto de estímulos rápidos y constantes, impide que la mente registre memoria profunda e intención estable. La persona vive saltando de una tarea a otra, como una lupa que nunca permanece el tiempo suficiente sobre el papel para encender el fuego. Florence advertía que la prosperidad requiere consistencia, no intensidad. Cuando la atención se ofrece aleatoriamente, la vida se convierte en un conjunto de comienzos sin continuidad, y nada florece en ese terreno inestable. Este patrón genera una sensación crónica de vida arrastrada. La energía no se acumula, los proyectos no toman forma, y la mente se siente siempre detrás de algo que nunca alcanza. Es como intentar guardar oro en una caja fuerte sin puertas. Todo se escapa. La atención desordenada también refuerza circuitos internos de inseguridad, porque el cerebro aprende a reaccionar al estímulo inmediato y no a la visión de largo plazo. Florence decía, donde el enfoque vacila, la demostración no llega. Una práctica poderosa para recuperar prosperidad vibracional es la atención única durante 5 minutos. Elegir una sola acción, respirar profundo, organizar un objeto, escribir una intención, revisar un plan y mantener enfoque total hasta completarla. Este microhábito crea estabilidad interna y entrena el campo energético para no dispersarse. Con el tiempo, todo se vuelve más claro, más ligero y más centrado. La abundancia responde a este alineamiento. Cuando la atención vuelve a su propio eje, el campo interno se fortalece y la vida comienza a reorganizarse de manera casi natural. Las ideas se conectan, las decisiones se vuelven más nítidas y la energía deja de escapar por grietas invisibles. Y al recuperar esa fuerza, surge la comprensión de que el cuerpo no es solo un vehículo, es un banco vibracional. Entregar el cuerpo al piloto automático puede ser tan costoso como entregar la atención, y eso será nuestro próximo punto. El cuerpo es el primer lugar donde la prosperidad intenta manifestarse, y también el primero en revelar cuando algo está en colapso interno. Florence Scovel Shinn enseñaba que el cuerpo muestra el saldo vibracional antes de que la vida material presente resultados. Cuando hay agotamiento, fatiga emocional o falta de vitalidad, eso indica que la energía creativa se está usando para sobrevivir, no para prosperar. Un cuerpo en deuda energética no sostiene riqueza, solo sostiene esfuerzo. La mente puede desear abundancia, pero el cuerpo puede estar operando en modo de amenaza. Cuando el sistema nervioso vive en alerta constante, restringe la creatividad, bloquea la intuición y reduce la claridad. Florence comparaba este estado con caminar con el freno puesto, intentando avanzar mientras una parte interna te detiene. Ese freno impide que las oportunidades se consoliden, incluso cuando parecen cercanas. Muchas personas creen que la prosperidad es solo mental o espiritual, pero olvidan que el cuerpo registra cada emoción, cada decisión y cada miedo. Sin descanso adecuado, sin presencia, sin respiración consciente, el cuerpo acumula tensión y le envía al cerebro señales de que no es seguro prosperar. Florence decía que la demostración requiere un estado de recepción, no solo de intención. Y un cuerpo colapsado no puede recibir nada más que obligaciones. Ejemplos reales lo confirman. Personas que intentaron prosperar en periodos de agotamiento profundo relatan que nada fluía. Pero al restaurar el sueño, ajustar la respiración, caminar al aire libre o reducir estímulos, la creatividad volvió como un río liberado. Los proyectos se destrabaron, las decisiones se tornaron más claras y la vida respondió con más ligereza. Es como si el cuerpo dijera, ahora sí puedo ayudarte. Una práctica sencilla pero profundamente transformadora es insertar micro respiros a lo largo del día.
Detenerse por 30 segundos, respirar profundo 3 veces, sentir el pecho expandirse y volver. Estos pequeños momentos calman el sistema nervioso y realinean el campo vibracional. Cuanto más regulado está el cuerpo, más receptiva se vuelve la vida. Y cuando el cuerpo vuelve a cooperar con la abundancia, surge otro obstáculo silencioso: el miedo proyectado al futuro, que cobra intereses en el presente. El miedo proyectado hacia el futuro actúa como un préstamo vibracional con intereses altísimos. Florence Scovel Shinn enseñaba que preocuparse es hacer pedidos al plano equivocado, pues cada imagen mental de desastre funciona como un decreto. Cuando alguien entrega su miedo al futuro, crea expectativas negativas que moldean el presente de manera invisible. La mente entra en un estado de vigilancia que consume energía, reduce la presencia y bloquea demostraciones de prosperidad. La neurociencia explica este fenómeno a través del sesgo de negatividad. El cerebro, programado para sobrevivir, amplifica cualquier señal de amenaza, incluso cuando no existe peligro real. Esto hace que el cuerpo reaccione como si el fracaso ya estuviera ocurriendo. Florence decía que cada emoción anticipada crea un campo de instrucción, y cuando ese campo se alimenta del miedo, la persona vive prisionera de posibilidades que nunca se concretan. Es una cárcel construida por la propia imaginación. Este patrón refuerza una constante sensación de deuda emocional. El futuro se trata como algo peligroso, y el presente se vuelve una tentativa desesperada de compensar lo que ni siquiera ha sucedido. La energía se divide entre el ahora y el «y si», creando un desequilibrio vibracional que impide la claridad, la creatividad y el enfoque. Florence recordaba que la fe no es esperar lo mejor, sino destronar lo peor. Y eso lo cambia todo. El antídoto más eficaz es traer el cuerpo de vuelta al momento presente. El ahora es el único lugar donde la vida ocurre, donde la energía se reorganiza y donde el campo vibracional se restablece. Respirar profundamente, tocar el propio pecho, observar el entorno o repetir mentalmente, «aquí estoy seguro», reconecta el sistema nervioso con la realidad, no con las proyecciones imaginarias. Este retorno al presente disuelve la fuerza de las imágenes negativas que parecían tan reales. La simbología de este aprendizaje es poderosa: devolver al presente lo que pertenece al presente. Cuando el futuro deja de ser un altar del miedo, el cuerpo se relaja, la mente se expande y la prosperidad vuelve a encontrar espacio. Y en ese estado más limpio, un detalle fundamental se revela. La forma en que alguien se nombra internamente define los límites de su abundancia. Ese será nuestro próximo punto. La forma en que alguien se nombra internamente define, muchas veces de manera invisible, los límites de su prosperidad. Florence Scovel Shinn enseñaba que cada palabra dicha sobre uno mismo es un decreto vibracional, y el nombre interno es el más poderoso de todos. Cuando una persona se identifica con frases como «soy desafortunado», «no sé manejar el dinero» o «eso no funciona para mí», crea un molde energético que el universo simplemente confirma. El campo responde a lo que se afirma, no a lo que se desea. La neurociencia refuerza este principio al mostrar que las autodefiniciones moldean patrones neuronales que afectan el comportamiento, el enfoque y las decisiones. Si la identidad interna es frágil, el cerebro buscará acciones que combinen con esa narrativa: elecciones menores, oportunidades rechazadas, miedos amplificados. Florence decía que la palabra es la varita mágica que abre o cierra caminos, y el nombre que uno usa para sí determina qué puertas permanecen visibles. Un ejemplo frecuente ocurre en temas financieros. Quienes repiten que no nacieron para prosperar, terminan, sin darse cuenta, rechazando oportunidades legítimas, no por falta de capacidad, sino por incompatibilidad vibracional con la identidad que cargan. Florence llamaba a esto contratos invisibles, acuerdos silenciosos que la persona hace consigo misma y que moldean su realidad.
Mientras el nombre interno no cambie, la vida se mantiene dentro de los mismos límites. La práctica de renombramiento consciente es una de las herramientas más transformadoras para reconstruir prosperidad. No se trata de afirmaciones vacías, sino de adoptar identidades coherentes con el campo que se desea crear. Preguntas como ¿quién elijo ser a partir de hoy? O ¿qué identidad sostiene la vida que deseo? Ayudan a disolver definiciones antiguas e instalar nuevas frecuencias internas. Florence recordaba, llámate por el nombre del bien, y el bien vendrá hacia ti. Cuando la identidad interna se alinea con la abundancia, la vida comienza a reorganizar oportunidades de manera sorprendente. Las decisiones se vuelven más firmes, los límites más claros y el campo vibracional más fuerte. Es el punto en el que la prosperidad deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Y ahora que todos los puntos han sido revelados, tiempo, decisión, voz, imaginación, ritmo, perdón, atención, cuerpo, futuro y nombre interno, ya está todo listo para construir el cierre transformador. Florence Scovel Shinn enseñaba que todo cambio comienza en el plano invisible, donde creencias silenciosas moldean el destino. Cuando alguien sostiene imágenes internas de miedo, pérdida o limitación, el cuerpo simplemente obedece. Neville Goddard reforzaba que el sentimiento es el molde que organiza la realidad. Aquello que se siente como verdad se convierte en forma. La prosperidad no nace del deseo, nace de la coherencia vibracional. Y la coherencia solo existe cuando el interior deja de luchar contra sí mismo. Cuando la mente dice que quiere prosperar, pero el campo interno sostiene inseguridad, duda o culpa, la abundancia encuentra puertas cerradas. Florence decía que nada entra donde la vibración no lo permite. Neville enseñaba que toda manifestación depende del estado asumido. La identidad que uno viste por dentro determina el límite de lo que puede recibir. La prosperidad no es una conquista externa, sino una permisión interna. Recuperar todo lo que se entregó sin notarlo, el tiempo, las decisiones, la voz, la imaginación, el ritmo, el perdón, la atención, el cuerpo, el futuro y el nombre interno, es una reconstrucción espiritual. Florence lo llamaría restaurar el dominio del alma. Neville lo llamaría habitar el estado deseado. En ambos casos, el mensaje es esencialmente el mismo. La realidad externa cambia cuando el campo interno deja de fragmentarse. El campo crece en la dirección de lo que se repite. Si lo que se repite es miedo, la vida se contrae. Si lo que se repite es verdad interior, la vida se expande. Florence decía que la palabra es una semilla divina. Neville decía que el sentimiento es la tierra donde esa semilla toma forma. Unidos, ambos enseñan que la prosperidad es un estado de alineamiento entre lo que se afirma, lo que se siente y lo que se espera. El futuro deja de ser una amenaza cuando la energía ya no se entrega a escenarios imaginados por el miedo. Florence recordaba que lo que pertenece al bien llega por camino seguro. Neville afirmaba que la conciencia es el único creador. Cuando la imaginación deja de ser enemiga y se convierte en aliada, el cuerpo se relaja, la mente se abre y la realidad comienza a responder. Es el punto en que todo lo que parecía distante empieza a acercarse. La pregunta profunda es esta: ¿qué parte de ti sigue sosteniendo una identidad más pequeña que la vida que deseas crear? Florence enseñaba que la palabra correcta deshace cualquier nudo. Neville enseñaba que asumir un nuevo estado disuelve cualquier límite. La transformación comienza cuando eliges un nombre interno coherente con la abundancia, no con el miedo. Esta conclusión no cierra el proceso. Abre el campo donde la demostración se vuelve posible. Porque ahora que todo ha sido iluminado, estás listo para reconstruir tu vibración pieza por pieza. Florence lo llamaría permitir el milagro. Neville lo llamaría asumir el fin como ya cumplido. Y desde aquí, la vida por fin encuentra espacio para florecer.
Y es desde este espacio que surge el puente hacia el cierre final. Integrar todo este conocimiento en la práctica diaria, en el único momento real, el ahora.